que vamos a hablar hoy va a ser todo preliminar, un poco especulativo, y más énfasis, en todo caso, las presentaciones van a ser en el método, la forma en la cual estamos planteando nuestro proyecto de investigación, los objetivos que tenemos, y esperamos en una próxima edición de estos eventos contarles los resultados de estos proyectos. Así que bueno, tenemos aquí a Sarel Kibaja, a Karen Otuchea, y a José Villanueva, perdón. Manuel iba a decir, porque mi segundo nombre es Manuel. José Villanueva. Quienes son parte del equipo de laboratorio y están trabajando en las iniciativas. Todo lo que va a ser presentado es una iniciativa grupal. O sea, ninguno es un proyecto de Sarek, de Karen, de José. Todas son trabajos grupales y van a ver que como autores figuran con todo. Y muchos de los que están en la sala. Entonces, no tenemos el... Entonces, bueno, cuando vamos a empezar con José con su presentación, que va a hablarnos de la realización del proyecto NOCA. Entonces, bueno, sí, hablaremos de... Bueno, estos somos nosotros, el laboratorio. Vamos a dar foco hacia la presentación, que es esta de aquí. Estos son los tres proyectos que vamos a trabajar. La primera va a ser alta orientación y bajo recurso diferido en la estandarización de la versión española de evaluación normativa molecular. Y la segunda, presentada por Sareli, va a ser el desarrollo de un perfil neurocomputacional de la complejo. Por último, va a presentar Karen hablando sobre la integración sensorial y la sensibilidad auditiva en estudiantes. Y entonces empecemos con José. Por aquí. José, le damos la palabra. Bueno, el trabajo que estamos acá presentando está acá porque hemos encontrado alta orientación y bajo recuerdo digerido cuando hemos aplicado esta estandarización. De hecho, trabajo con la Operación Internacional del Gobierno Italiano y con la Universidad de Liverpool y con el EPME. La problemática que también estamos trabajando en parte con este estudio es el tema de la demencia. La demencia es una enfermedad que puede generar pérdidas cognitivas, en este caso la memoria, y también compromiso en actividades cotidianas, ¿sí? O sea, en la funcionalidad de las personas adultas mayores. La prevalencia en Latinoamérica es de 8.5 y en Perú es de 6.85. ¿Sí? Los factores para la demencia son múltiples. El envejecimiento, el pobre acceso a servicios de salud o una baja capacidad de la demencia, ya que no hay instrumentos estandarizados en nuestra población. Es por eso también que se buscaba estandarizar esta prueba, ¿no? La prueba escogida. Y bueno, tenemos un fenómeno que se puede entender como la predemencia, ¿no? O digamos esta capacidad cognitiva que puede ser leve. Más adelante vamos a explicar de ello. Unos trabajos que pueden servir de antecedentes, en España se ha trabajado, digamos, el proyecto Normacom, que ha buscado estandarizar esta prueba, y en Chile se ha trabajado desde el 2020, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. La herramienta que hemos escogido es el MOCA, ¿sí? Es una prueba bastante rápida y está conformada por, digamos, ciertas funciones, ¿no? La función espacial, la función de denominación, la función de identificación, ¿no? La función de atención, la función de lenguaje, abstracción, memoria, que es lo que entendemos como recuerdo digerido, y orientación. Siguiente, por favor. La metodología, en total hemos tenido 338 participantes, y todos de Lima, pero de diferentes distritos, ¿no? De acuerdo a su centro. El centro EDMECON, si mal no me equivoco, es de Surco, ¿no? El San José Obrero es de Barranco, y la Municipalidad de San Miguel, obviamente, está acá en San Miguel. Tenemos la aprobación del Comité de Ética, y hemos excluido a los adultos mayores que ya presentan previos problemáticas o diagnósticos, ya sea, digamos, discapacidad visual o auditiva, algún diagnóstico psiquiátrico, que tengan antecedentes quizás de un ACV o de algún, digamos, de algún trauma cerebral. Todo esto nos permite, digamos, filtrar a la población que es saludable, que es adecuada, digamos, para la evaluación cognitiva. Y, bueno, aquí podemos ver a los participantes, sus características sociodemográficas. Hemos tenido en mayoría mayor población femenina que mujeres, y también estas clasificaciones, que sea por edad y por nivel educativo, se han realizado utilizando literatura previa, que se trabaja de forma que en el Perú
es más habitual clasificarlo de esa forma, sobre todo también en los años de educación. Siguiente. Para el cálculo de norma, bueno, hemos tomado el puntaje en bruto y se ha buscado, digamos, convertirlo a percentiles. Estos percentiles luego se han escalado, digamos, según la distribución truncada. ¿Sí? Los puntajes para la distribución truncada es de 2 a 18. Luego se va a explicar por qué es para poder ajustar esto, bueno, se utilizó un modelo de regresión lineal, ¿no? Para, digamos, los ajustes por edad, y de allí se utilizó un coeficiente de regresión estimada para los ajustes por edad y educación. Siguiente, por favor. Tenemos aquí los primeros resultados y se puede ver que en el subtest de orientación es donde, digamos, está bastante puntaje alto en general, ¿no? Y como promedio, y el de memoria, que es el de recuerdo diferido, es el que sale más bajo. Ahora, tenemos el performance en total, el puntaje total de la población es de 18.2. Por eso que en nuestra estimación truncada, el máximo es 18. Ahora, esto son 5.6 puntajes, quizás por debajo del total del MOOC. Esto se explica, que es un tema, digamos, más relacionado a nuestra población. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, estos son los resultados por efecto de edad y educación. Hay una correlación significativa en la edad y los resultados del MOCA. ¿Sí? Esto va acorde a la literatura, ya que a mayor edad puede afectar el desempeño en la prueba, ¿sí? Y excepto en el subtest de lenguaje, ¿no? Y de igual forma, los años de estudio también afectan en el performance, ¿no? De la prueba, ¿no? Excepto en identificación, el subtest de identificación. Vemos que en la comparación con sexo no hay muchas diferencias, sin embargo, como tenemos una población, digamos, mayoritariamente femenina, ¿no? Esto quizás puede estar abierto a mayores estudios. Y bueno, se observó que los varones o los hombres tienen mayor puntaje en identificación y atención. Eso solamente quiere decir que es mayor puntaje, no quiere decir que es algo significativo a modo de diferencia. Y en las comparaciones por los grupos de edad vamos viendo de que según el grupo de edad va cambiando el desempeño en el performance. En los últimos grupos de edad, cuando ya es mayor de edad, va bajando, digamos, el puntaje total. ¿Sí? O sea, va afectando el performance. ¿Sí? Y a la inversa sucede con el nivel educativo. No, a mayor nivel educativo, bueno, se va aumentando, digamos, el performance. Los que solo tienen educación baja, pues tienen un resultado, digamos, relativamente menor. Bueno, también hemos comparado según la submuestra, que nos permite identificar variables, digamos, más geográficas por el distrito de la población, en este caso, los distritos de Surco, Barranco y San Miguel, ¿no? Vemos que tanto Surco como San Miguel mantienen, digamos, un mejor performance. Y bueno, cuando hemos hecho el ajuste, la forma por edad, tenemos, digamos, puntos de corte. Desde el punto 10, con el percentil de 44 a 56, podemos decir que no hay, digamos, ninguna discapacidad. Desde el 10 en adelante, ¿no? Hasta el 18. Ahora, desde el punto de corte 7, el puntaje directo de 7 y con los percentiles 20, se puede decir que hay, digamos, un nivel leve, ¿no? De demencia leve. Ya, digamos, desde el 4 es moderado, y desde el puntaje 2 a 3 ya sería severo. Severa o, digamos, discapacidad cognitiva. Y estos son los puntajes por edad y educación, que ya hemos comentado de que a nivel mayor de educación va a variar el performance de la propiedad. Por último, como discusión, vamos a entender de que la educación formal puede afectar el performance y ayuda también a poder, digamos, evitar o prevenir cierto deterioro que pueda haber en la condición de los mayores. Esto va de acuerdo a la literatura que hemos revisado. También ofrecemos una data normativa y ofrecemos unos puntos de corte que pueden ayudar a futuros estudios a poder evaluar y a poder, digamos, generar un diagnóstico más certero acorde a la población que tenemos, población peruana sobre todo.
Este es el primer estudio post pandemia, así que también estamos considerando cómo los efectos del COVID o los efectos a largo plazo del COVID pueden afectar, digamos, en el desempeño. Eso también podría ser que nos ayude a explicar por qué hemos tenido un puntaje tan bajo. Y también nos ayuda a determinar de que estos resultados quizás no son tan comparables con estudios pre-pandemia, ¿sí? Ya que, de nuevo, ese primer estudio que estamos haciendo después de la población necesita ser reevaluado. Y bueno, los puntajes que hemos destacado más es que hemos tenido alto, digamos, en orientación y bajo en recuerdo diferido. El recuerdo diferido se puede asociar, digamos, con un deterioro cognitivo leve o amnésico y que puede tener implicaciones negativas para las actividades de vida diaria. O sea, se afecta de nuevo la habilidad de esta persona, del adulto mayor. Sin embargo, cuando tenemos alta orientación, ¿sí? Alta capacidad de orientación en tiempo, paso personas, comunicación, etc. Esto puede indicar, digamos, que es un resultado de reserva cognitiva. ¿Por qué? Esto es debido a la actividad laboral. Actualmente aquí en nuestra población peruana, los adultos mayores tienen una prolongación en su actividad laboral y también en su necesidad socioeconómica por mantenerse así. Entonces, esto puede ayudar a que se conserve, digamos, este subpeso, esta capacidad cognitiva. Algunas limitaciones, bueno, vamos a entender que la población aún reducida y esto, digamos, puede afectar quizás la representalización o la validez externa de nuestro estudio. Bueno, aún no hay una comparación con otras evaluaciones cognitivas, ¿no? Solo hemos aplicado ese tipo de prueba. Y bueno, hay una ausencia de participantes con alguna evaluación neuropsicológica apropiada, ¿no? Todas estas limitaciones se pueden expandir y se pueden abordar en futuros estudios, ¿sí? Que pueden explorar la significancia y el impacto social de esto. Hemos visto nuestro trabajo, que es pionero, digamos, en este tipo de estandarizaciones, y más bien ayuda a poder abordar y poner sobre la mesa el tema de la demencia. Eso sería todo. Gracias. Vamos a dar espacio de preguntas al final, como para ya hacer una discusión. Ahorita solo vamos a... Gracias. Adelante, Sara Baja, que nos va a presentar el trabajo. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora les voy a explicar un poco más del estudio que hemos hecho sobre the development of a neuroprofessional profile of fertile women with CPTSD. Bueno, hay que entender la realidad de nuestro país. En el Perú, más de la mitad de mujeres entre 15 y 49 años han experimentado violencia sistemática con sus parejas. Entendemos que estos hechos, que vienen a ser traumáticos, cuando se generan de manera repetida, pueden causar una serie de consecuencias, entre ellos problemas de autoconcepto, desregulación afectiva, derivando así en una condición realmente nueva y que se está explorando, que es el estrés postraumático complejo o CPTSD. El CPTSD, como les mencionaba, es un diagnóstico nuevo, no hay mucha exploración al respecto y es así que nosotros nos arriesgamos a poder indagar un poco más en las características neuronales, cognitivas y afectivas. Además, sabemos que este diagnóstico es altamente, que existe una concurrencia con otro tipo de trastornos, como trastornos de personalidad, trastornos de conducta alimentaria e inclusive borderline. Frente a esto, los objetivos principales de este estudio, en primer lugar, es contribuir al desarrollo de un perfil integral de mujeres que están experimentando CPTSD. Esto mediante constructos relacionados al cuerpo, cognición y procesos emocionales. Y para eso estamos utilizando medidas conductuales, medidas electrofisiológicas e informes de autoevaluación. Como este proyecto en realidad es bastante grande, lo hemos dividido en 3 áreas importantes. La primera área, que va a ser relacionada a la imagen corporal y su actividad sexual, en el cual el principal objetivo es explorar las relaciones entre la regulación emocional, imagen corporal y su actividad sexual.
El segundo, que implica más el carácter cognitivo del proyecto, cuyo objetivo es modelar las diferencias en el comportamiento de aprendizaje de pérdida en mujeres de CPTSD y controles sanos durante una tarea de toma de decisiones bajo un contexto de incertidumbre. Y finalmente, ya para el otra área del proyecto es medir la amplitud del P300 con mujeres con PTSD y en controles saludables, utilizando una tarea Auditory Oval Task mediante el uso de un electroencefalograma. Aspectos generales metodológicos. Esperamos contar con al menos 134 mujeres con síntomas de PTSD o controles saludables que estén en el margen entre los 18 y 55 años y que residan en Lima Metropolitana. Nosotros ya contamos con una aprobación por parte del Comité de Ética y los principales criterios de exclusión que hemos considerado es, uno, problemas de visión y auditivos no corregidos, antecedentes de trastornos neurológicos y el tratamiento con medicación psicotrópica. Vamos a ver aquí en grande todas las pruebas psicométricas que nosotros vamos a aplicar. Véanlo como una secuencia. Vamos a iniciar principalmente con lo que es un screening para ver si es que las personas con las que estamos interactuando tienen CPTSD o son controles saludables. Y para eso vamos a utilizar dos de las escalas más reconocidas en todos los estudios, que es el International Trauma Questionnaire y el Life Events Checklist. Acompañado de esto, vamos a utilizar una escala sociodemográfica para tener datos generales de la persona. Una vez que tengamos esta información, nosotros ya vamos a poder hacer esta división entre las participantes que tienen síntomas de PTSD, CPTSD y las que no. Una vez que hacemos esto, vamos a pasar a que estas participantes completen escalas online. Entre ellas tenemos la escala de regulación emocional, de presencia de alucinaciones, conexión corporal, corporal las dos, y de subjetividad sexual. Actualmente, y debido a que no hay una versión en español validada en Perú, estamos validando la escala de subjetividad sexual y de la de regulación emocional. Próximamente vendremos con resultados. Posteriormente, ahora que ya hemos abarcado esta primera fase, estaríamos viendo a la segunda o tercera fase, que es los experimentos online. Como les mencioné, tenemos tres grandes bloques. Y acá continuamos con los bloques de imagen corporal, para lo cual vamos a hacer la tarea de avatares 3D. Y vamos a hacer finalmente una tarea de decision making para el aspecto cognitivo. Y nuestro último gran paso va a ser poder hacer nuestro Auditory Oval Task mediante el uso del electroencefalograma ya en un ambiente controlado, que es el laboratorio. Entonces, para eso les voy a explicar un poquito de las tareas que hemos estado desarrollando. En este caso, una de las que estamos desarrollando online es la escala de avatares 3D. Y el principal propósito de esta tarea es poder evaluar las dimensiones perceptuales de la alteración de la imagen corporal. Para esto, y para que lo entiendan con mayor detalle, vamos a presentar un video.
Y ahora que hemos ahondado en esta tarea de avatares, ahora nos toca ver la tarea de toma de decisiones. Esta tarea tiene como principal objetivo poder registrar la toma de decisiones bajo diferentes niveles de incertidumbre. Esto se va a realizar mediante dos tipos de condiciones: condición de ganancia y condición de pérdida. A continuación, también vamos a mostrar otro video de eso. Y a continuación vamos a pasar con mi tarea engreída, que es el Auditorial Task. Les explico muy cortito antes de iniciar con el otro video. Este es un paradigma experimental en el cual el participante va a escuchar una serie de tonos. Son dos tipos de tonos. Un sonido que es estándar, que es de 1000 Hz. Imagínense un sonido más neutro. Y uno que es de 1500 Hz, que este es un poco más agudo. Y a comparación del estándar, resalta. Entonces, la distribución se da, por ejemplo, en 100 kHz. Y los estímulos targets, los sonidos targets, se distribuyen de manera pseudo-aleatoria. Entonces, cuando estos ocurren, en respuesta, nuestro cerebro registra una onda que se llama el P300. El P300 es un potencial evocado registrado por el electroencefalograma que contamos en el laboratorio, y es una deflexión positiva del voltaje con una latencia de 300 milisegundos. Ahora que vamos a entrar a mayor detalle de los resultados preliminares, tal vez lo van a entender más porque es una cuestión un poco más gráfica para observarlo. Pero ¿por qué es interesante el P300? Es porque esta onda está asociada a la capacidad de atención y procesos de memoria. Y, por ejemplo, en nuestro caso, una mayor amplitud significaría una mayor asignación de recursos cognitivos ante la presentación del estímulo. Ahora, para mayor información sobre esa tarea, vamos a ver un video. Ahora que conocemos un poquito, o al menos nos hemos acercado un poquito más a lo que implica cada una de las tareas que hemos desarrollado, vamos a comentar resultados preliminares. Estamos hablando de 4 o 5 personas máximo, porque recién estamos iniciando, de 2 de las pruebas. En primer lugar, es la prueba de avatares 3D, en el cual, como pueden ver, acá tenemos a nuestros 4 participantes, y lo que hemos podido encontrar más que nada es discrepancias entre los índices de corporales percibidos, o sea, lo que ellas mismas perciben de ellas, frente a sus ideales. Esto en contexto
ya lo podemos desarrollar de mejor manera, es de que habría una cierta incomodidad por el cuerpo que están percibiendo actualmente, ¿no? Específicamente en población que tendría CPTSD. Y bueno, eso es lo que podemos llegar hasta el momento, ya con la limitada muestra. Y finalmente, algunos resultados que estamos observando para el Auditory Enable Task. Lo que ven a continuación es un ejemplo del cálculo de un potencial relacionado al P300. Les iba a explicar un poquito más a fondo. El eje vertical, el eje Y, se refiere al voltaje, que se recupera de toda la serie de electrodos que hemos colocado en el cerebro de la persona. Mientras que el eje X es un eje más temporal. Nuestra onda P300 se evoca a partir del 300, o sea, a partir del momento posterior, que son unos 300 milisegundos. Entonces, justamente en esta ventana temporal, vemos que hay una mayor activación y lo podemos ver y verificar más en los gráficos que ven ahí. Son unos mapas topográficos y ven que cuando se pinta de rojo hay una mayor activación. Entonces acá claramente, y lo pongo de ejemplo porque ahí claramente se ve la activación de la onda P300 en este participante. Bueno, acá tenemos resultados de la amplitud de la onda de cada uno de los participantes en algunos electrodos de interés. Cuando nosotros queremos observar un P300, tenemos que prestar especial atención a los electrodos CZ, PZ y FZ. Entonces, vemos en los casos de PTSD que hay una ligera, pero igual hay una menor amplitud de la onda P300. Y acá, si vemos de cerca y en gráfico, como les mencioné, voltaje de tiempo, vemos acá un control saludable, que hay una amplitud de la onda considerable a comparación de lo que vemos acá, que es una persona con CPTSD. De igual manera, esto estaría correspondiendo con lo que se espera, de acuerdo a la bibliografía que hemos revisado, que personas con CPTSD vamos a ver una menor amplitud de la onda, pero, como les dije, todo es preliminar, ¿no? Estamos solamente con 4 personas que han sido pilotos. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros próximos pasos? Y acá, chicos, tal vez los voy a instar a que participen, a que se interesen, a que contacten amigos que estén interesados. Nosotros necesitamos más participantes para hacer las validaciones de las escalas de las que les comenté, y también para que puedan pasar por todas estas pruebas. El laboratorio está abierto y solo estamos a un clic de distancia por la página de Instagram del laboratorio. Entonces, ha sido un gusto, chicos, explicarles esto. Y bueno, las preguntas las vemos después. Ahora vamos a buscar en Buitrochea, que nos va a explicar sobre integración multidisciplinar y sensibilidad auditiva en estudiantes de altas capacidades. Bien. Buenas tardes, ¿ya? Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Disculpen si en algún momento probablemente me pueda recordar que todos los que me conocen saben que no estoy al 100 con mi voz. Porque no sé si alguien ha sido víctima de este virus que está afectándonos, gripe y todo. Pero bueno, estamos aquí para poder compartir una investigación que nos trae justamente a la mesa un tema importante, bueno, diversos temas importantes vinculados a una población que poco a poco está siendo visibilizada, que son los estudiantes de altas capacidades. Normalmente cuando hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales, de pronto si menciono este nombre, ¿no? Necesidades educativas especiales, de pronto piensan en alguien que tiene dificultades de aprendizaje, problemas de lenguaje, de pronto problemas de cálculo, con diversas temáticas educativas. Sin embargo, es difícil pensar en alguien que de pronto tenga mucha facilidad en ciertos temas como el área intelectual, porque de pronto consideramos que ya no es necesario atenderlos. Entonces, porque ya tienen capacidades de más, lo cual pues puede resultar siendo un mito. Justamente es así que podemos visibilizar esta población
casi entre el 80 y el 10% de la población tendría altas capacidades. Entonces, si queremos buscar en la bibliografía otra terminología relacionada a las capacidades, tiene que ver con superdotación. Pero que en nuestro país no usamos ese nombre, ya que por cuestiones políticas puede entenderse como que tienen de más. Entonces, porque si ya tienen de más, ¿para qué vamos a atenderlos? No, por el contrario. Justamente las altas capacidades también se desarrollan y necesitan de catalizadores que puedan considerarse para su desarrollo. En esa línea, pues, se consideran dimensiones como el desempeño creativo, la motivación de logro, que tienen que ver con catalizadores más intrínsecos, y a su vez el potencial intelectual en múltiples dominios, ¿no? Las altas capacidades se pueden encontrar en estudiantes que demuestran de pronto un rendimiento bastante alto académicamente hablando, pero también se puede dar en otros dominios, como el arte, la música, el deporte, cuestiones empresariales, emprendimientos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos bastante talento al respecto. En esa línea, en nuestro país, como parte de las iniciativas para poder atender a esta población, se crean los colegios de alto rendimiento, los famosos COAR, en primera instancia el Colegio Mayor, presidente del Perú, ¿no? Para los que de pronto han egresado de ley. En respuesta a estas necesidades, pues se crean estos colegios. Sin embargo, todavía sigue siendo un gran reto el hecho de poder entender de qué se trata o cuáles son las características y necesidades que tiene esa población, para que esto nos lleve a tener de pronto acciones que sean pertinentes y que permitan seguir desarrollando el potencial de estos estudiantes, de estas personas. Entonces, en esa línea, pues, son escasos los estudios con respecto a esta población, porque como les decía, de pronto existen estos mitos o se entiende que no es necesario atenderlos. Es por ello que parte de esta necesidad, de esta demanda, pues surge este estudio, para poder optimizar la atención a estos estudiantes y poder seguir desarrollando el potencial que tiene definitivamente influencia por una parte innata y por otra parte ambiental, ¿no? Que es algo que se está justamente estableciendo a partir de teorías como las citadas por Blumen, como también como otros modelos como el de Gagné, donde justamente nos invita a que podamos seguir invirtiendo en estos catalizadores tanto personales como ambientales. Es así que justamente en esta tarea de poder identificar cuáles serían los factores que se deben considerar para desarrollar la alta capacidad, porque como les decía, tenemos un porcentaje del potencial, pero necesitamos desarrollarlo, es que se encuentran diversas variables relacionadas a la alta capacidad y características que son propias de esta población. Es que se encuentra que existen personas con altas capacidades, la mayoría de ellas pues, reporta hipersensibilidad sensorial, por ejemplo, ¿no? Nosotros comúnmente tenemos o personas que de pronto no tienen altas capacidades, tienen hasta cierta capacidad de percepción con respecto a, por ejemplo, información sensorial auditiva, visual. Las personas con altas capacidades, no todos, pero la mayoría, pueden justamente reconocer estímulos que son difícilmente perceptibles. Por ejemplo, de pronto una gota de perfume que puede darse en un espacio muy grande, que de pronto no puede ser identificado por todos. Estas personas de altas capacidades pueden identificar, por ejemplo, estos estímulos que pueden ser difícilmente perceptibles. Entonces, también justamente se ha encontrado que si bien, al parecer, el hecho que tengan esta hipersensibilidad sería algo beneficioso, realmente, según la bibliografía, se ha encontrado que también existen dificultades que son resultado de esta hipersensibilidad. Como por ejemplo, ¿no? Con respecto a la hipersensibilidad auditiva, el hecho de pronto percibir de una manera muy exaltada algunos ruidos, algunas luces, las cuales hacen de que, por ejemplo, esta persona no quiera estar en ambientes sociales
en donde de pronto muchas personas puedan estar hablando a la vez, lo cual puede perjudicar su desempeño social, ¿no? y emocional. Entonces, al no estar en un ambiente en donde pueda desarrollar estas habilidades socioemocionales. Entonces, es así que también se ha encontrado justamente que el funcionamiento anómalo de las funciones sensoriales primarias, llámense pues información sensorial que recibimos a través de los sentidos primarios que conocemos, los sentidos externos, ¿no? Información visual, auditiva, olfativa, gustativa o de pronto táctil, porque también encontramos estas características, pues se ha encontrado que está relacionado a alteraciones de la capacidad de integración multisensorial, que es importantísima, porque normalmente es lo que hacemos, ¿no? No es que nosotros procesamos información de manera separada. Cuando vemos una película, por ejemplo, una película que tiene subtítulos y a la vez tiene de pronto audio y a la vez tiene imágenes que están acompañadas de las letras, no es que procesamos la información de manera separada, sino que la integramos. Cuando manejan o están en la calle y pueden de pronto observar un semáforo con luces y a la vez los carros que van usando las bocinas, no es que nuevamente procesamos la información de manera separada, más bien la integramos para poder incluso tener un comportamiento más óptimo, ¿no? Por ejemplo, si es que va a ocurrir un accidente, reaccionas de manera más rápida. Los simulacros que ustedes viven también son estímulos que son diversos, pero los integramos. Entonces, al existir de pronto una hipersensibilidad, en este caso ya sea auditiva, visual, pues de pronto esto podría estar afectando esta integración, lo cual hace que estas personas puedan responder de una manera de pronto más lenta o que eviten estos estímulos para no sentir esta incomodidad. Es así que es importante justamente seguir con este estudio para poder encontrar cómo es que estaría ya sea afectando o no esta hipersensibilidad en la integración sensorial que pueda tener esta persona. Este estudio, como los demás, y ya Renato lo explicó, pues todavía tiene resultados preliminares. En esa línea no podemos aseverar de pronto si esta influencia puede ser positiva o negativa. Lo que les estamos contando tiene que ver con bibliografía que ya existe, ¿no? Pero la idea es justamente conocer qué sucede en estudiantes de altas capacidades en nuestro país, específicamente en nuestra ciudad. Entonces, como objetivos e hipótesis, pues la idea es que con este estudio podamos examinar la sensibilidad auditiva, o sea, nos vamos a centrar justamente en este tipo de sensibilidad, y la integración multisensorial en estudiantes con altas capacidades en una muestra de estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Específicamente vamos a tener un grupo control, bueno, tenemos un grupo control que sigue recibiendo estudiantes, que justamente no tiene altas capacidades, y otro grupo que tiene altas capacidades y son parte de un programa de becas. Esos estudiantes han sido reconocidos anteriormente o identificados en un estudio previo como estudiantes con altas capacidades intelectuales. Porque como les decía, las altas capacidades pueden darse de diferentes maneras. Entonces la idea es que podamos comparar esta discriminación auditiva entre estudiantes con altas capacidades y los neurotípicos, es decir, los que no tienen altas capacidades, comparar también la capacidad de integración de estos estímulos auditivos y visuales, y finalmente poder explorar la relación entre la discriminación auditiva y la integración multisensorial en estudiantes humanos. Entonces, ¿qué es lo que se espera con la hipótesis de que los estudiantes con altas capacidades presentan una mayor discriminación auditiva y una integración multisensorial ampliada en comparación a los estudiantes neurotípicos? Entonces, como justamente iba explicando, se ha tomado en estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana y están divididos en un grupo de estudiantes regulares y estudiantes con altas capacidades. Los criterios de exclusión, como ustedes pueden observar, las variables tienen que ver con cuestiones que incluyen la sensibilidad auditiva. Entonces, por ende, se incluye estudiantes que puedan tener problemas de audición, falta de sueño, trastornos neurológicos o psiquiátricos. Y esta muestra está conformada por 17 mujeres y 7 hombres con edades entre 17 y 18 años.
todavía seguimos recolectando a los estudiantes, así que la idea es que podamos esperar a que podamos tener justamente la cantidad esperada, planificada anteriormente, para poder enriquecer los resultados. Para poder medir tanto la sensibilidad auditiva como la integración multisensorial, en primera instancia, para la medición de sensibilidad auditiva, se ha usado el audímetro Resonance, que es un audímetro profesional, que nos permite justamente realizar dos tipos de pruebas. La primera prueba tiene que ver con tonos puros. Todas estas mediciones están validadas justamente por la Sociedad Británica de Audiometría. Entonces, la idea es de que en este caso, los participantes puedan estar expuestos a un estímulo auditivo, bueno, diferentes estímulos que van cambiando según la intensidad, que tiene que ver con los decibeles, y los hertz, que están relacionados a las frecuencias. Si queremos traducir a qué se refieren los hertz, por ejemplo, mientras menos hertz, el tono puede tender a ser más grave. Mientras más hertz, el tono tiende a ser más alto, ¿no? Para los que de pronto no están familiarizados con eso. Y los decibeles, pues con esta intensidad, mayormente la relacionamos con el volumen, ¿no? Por ejemplo, más alto, menos alto. Entonces, esta primera prueba tiene justamente el objetivo de poder identificar cuál es el tono, por ejemplo, hasta qué decibel, por ejemplo, pueden los estudiantes reconocer el sonido relacionado a un determinado hertz, ¿no? Entonces, estas frecuencias van cambiando, entonces los decibeles se van justamente regulando, ya sea disminuyendo, empezando por un decibel que normalmente es perceptible, que tiene que ver con 40 decibeles, entonces estos van bajando hasta llegar justamente al tono de pronto mínimo que puede escuchar o deje de escuchar en este caso la persona, el participante. Entonces, paramos, vamos comprobando justamente si realmente ese es el tono mínimo que puede escuchar y esta prueba se va realizando cambiando justamente las frecuencias. Luego se realiza una segunda prueba que tiene que ver con el nivel de incomodidad frente al ruido. Obviamente no llegar hasta el momento de dañar a la persona, ¿no? Sino el hecho de que sea ya un tono que moleste, entonces también se toman en cuenta ciertos índices, ¿no? Porque dependiendo, por ejemplo, de los hertz, no tenemos que llegar a ciertos decibeles que pueden causar daño, en este caso, al sentido de la persona, a los órganos sensoriales que están siendo involucrados. Entonces, ellos utilizan justamente los participantes un botón para poder ir mencionando, por así decirlo, van respondiendo ante ambas pruebas. Entonces, eso nos permite tener justamente información que estaría relacionada a la sensibilidad auditiva. Y para poder medir la integración sensorial, se ha utilizado la adaptación de un experimento de Césare, que justamente ha sido programado en el software Psychopath, ¿sí? Que nos ha permitido justamente identificar o poder reproducir la ilusión de los dos flashes. Justamente es un fenómeno perceptual, el cual explica que, por ejemplo, nosotros mostramos un estímulo visual, que sería el flash, acompañado de dos estímulos auditivos, definidos. Entonces, mientras ambos estén acompañados, o sea, no existe una distancia, por ejemplo, de milisegundos entre la presentación de estos tres estímulos, pues normalmente lo que sucede es que tenemos la ilusión de que por más de que se presente un flash, en realidad percibimos dos flashes. Entonces, es lo que sucede, es una ilusión, es un fenómeno que puede pasarnos a todos. Pero, ¿qué es lo que pasa? De que mientras la presentación de estos dos estímulos auditivos tiene mayor distancia, o sea, de tiempo, pues normalmente ya no percibimos dos flashes, sino un flash. Entonces, eso es lo que se esperaría. En esa línea, pues nosotros queremos evaluar la duración de esta ventana temporal en la que se produce la ilusión. O sea, se espera que hasta cierto tiempo de separación o distancia que puedan tener estos dos estímulos auditivos, pues ya dejemos de percibir estos dos flashes, a pesar de que en realidad es un flash.
También, como se ha identificado que los estudiantes de altas capacidades normalmente pueden tener comorbilidades. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de estudiantes de doble excepcionalidad, que tienen la excepción de ser estudiantes de altas capacidades, pero también tienen la excepción de tener algún trastorno, algún diagnóstico que acompaña a su alta capacidad. Por ejemplo, tenemos trastornos emocionales, tenemos estudiantes de pronto con trastornos en lenguaje, pero uno de ellos que es muy común es el trastorno del espectro autista. Entonces, en esa línea también se ha integrado un tamizaje que nos permite identificar rasgos autistas en adultos. ¿Sí? Entonces, AQ10, que incluso lo pueden encontrar, normalmente se utiliza para poder encontrar si existe sintomatología, no para diagnosticar, sino para encontrar esta sintomatología que puede ser parte de un adulto. En esa línea se ha obtenido la aprobación del comité de ética, se ha invitado a los estudiantes, ya sea con altas capacidades irregulares, y se ha aplicado las mediciones en el siguiente orden. Primero, para poder obtener los datos sociodemográficos, se ha utilizado el AQ10 para poder identificar esta sintomatología, la audiometría de tonos puros, el mismo audiómetro nos permitió también hacer la prueba de nivel de incomodidad frente al ruido, y finalmente la ilusión de los dos flashes. Entonces, como resultados preliminares, justamente se ha encontrado que la información previa bibliográfica se corrobora con lo que hasta ahora tenemos de resultados preliminares. Por ejemplo, se observa que la discriminación auditiva en el grupo de altas capacidades, que serían los que están de color azul, tenemos el gráfico, en este caso las señales de color azul, se acerca más al límite inferior del nivel esperado de la población en general. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estarían percibiendo, tendrían una hipersensibilidad con respecto a esta información auditiva. Lo que normalmente nosotros reconocemos como de pronto estudiantes regulares, ellos son capaces de reconocer a pesar de que el decibel sea menor y en este caso los hertz sean mayores. También se ha encontrado de que la ventana de tiempo donde ocurre la ilusión es mayor en el grupo de estudiantes de alta capacidad respecto al esperado en el grupo control. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, de pronto siendo estudiantes regulares, ya dejamos de percibir este fenómeno de los dos flashes cuando estos dos estímulos, estos sonidos, se distancian, ¿no? Entonces, hay más distancia, un sonido se presenta muchos microsegundos después que el otro, dejaríamos de percibir estos dos flashes. Pero las personas con altas capacidades, por más de que exista esta distancia entre un estímulo auditivo y el otro, seguirían percibiendo estos dos flashes, ¿sí? Entonces, si queremos explicar lo que significa. Y también se ha encontrado de que los estudiantes que tendrían sintomatología o rasgos alineados justamente al autismo, pues tendrían, observamos que este umbral de incomodidad frente a los sonidos fuertes aumenta conforme tengan un puntaje mayor en este tamizaje, es decir, tenderían a presentar sintomatología más alineada al autismo. Lo mismo sucede con una mayor propensión a la ilusión conforme a que mayor sintomatología autista puede encontrarse. Entonces, mientras más rasgos, más hipersensibilidad auditiva y a la vez, pues, también la ilusión permanecería a pesar de la distancia de los sistemas. Entonces, como discusión, podemos justamente corroborar que la bibliografía anterior justamente nos está dando luces al respecto de la relación de estas variables en esta población de las capacidades, se confirmaría en esa línea, pues podría encontrarse una conocida relación entre la discriminación sensorial y la inteligencia en general, lo cual pues está relacionado con los estudiantes de alta capacidad, que parte de las pruebas que se utilizan para identificar a estos estudiantes tiene que ver con la identificación de esas habilidades cognitivas, que sean superiores a las capacidades de otras personas de su edad. Entonces, la idea es de que podamos seguir identificando si es que esta relación sería perjudicial o no. Justamente estábamos compartiendo con Renata
es interesante ver que, por ejemplo, en estudiantes o en personas que tienen autismo, normalmente esta dificultad o estas anomalías que se encuentran en la integración multisensorial en realidad afectarían, pero los estudiantes de altas capacidades normalmente resaltan. Entonces, la idea es justamente seguir investigando y poder encontrar por qué es que en los estudiantes de altas capacidades, a pesar que puede ser un mediador justamente el hecho de poder encontrar estas variables, porque es que no afectaría de pronto en su talento musical o en el talento intelectual, y por el contrario puedan tener muchas veces un alto rendimiento. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos? Que los resultados son preliminares, como ya se ha mencionado constantemente, y la idea es de que únicamente en este caso se ha considerado los estudiantes con altas capacidades y considerar todavía un grupo control, porque finalmente se espera hacer una comparación entre los resultados de ambas poblaciones para poder tener mayores contribuciones con respecto a este tema. Y necesitamos completar nuestra muestra. Así que ya seguro seguiremos realizando estas invitaciones para poder seguir enriqueciendo los resultados. Entonces aquí tenemos información que también nos puede servir, nos puede ayudar, y esperamos que realmente este tema siga creciendo en cuanto al interés de todos. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a una sección de preguntas a la mesa. Bueno, este simposio ha sido caracterizado más por investigaciones en curso, así que podemos hablar de esta forma como tentativa, curiosidades que quieran saber sobre el procedimiento, preguntas que quieran hacer en general, o en cualquier inquietud asociada a lo que hacemos en el laboratorio de neurociencias. Así que no sé si hay preguntas aquí o de repente por el Zoom. Sí. Disculpa, pero presenta a mujeres, no entendí muy bien la segunda prueba. ¿Qué querían hacer y qué querían evaluar? ¿Te refieres a la Las prueba puertas. de las puertas? Renato, ¿te parece si puedes hablar un poquito más? Sí, normalmente ese tipo de pruebas se llaman la prueba del bandido, Hard Bandit Task. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Tienes dos opciones en este caso. En una opción vas a ganar, o en otra vas a ganar un poco menos. Una ganas 80, en la otra ganas 20. Y el asunto es que estas puertas pueden cambiar las probabilidades. Puede ser que siempre la de la derecha sea la ganadora, pero de un momento a otro cambia. Es un entorno molar. Entonces, nosotros tenemos objetivo de maximizar la ganancia. Si tú tomas la puerta, te pegas siempre a la derecha y no exploras la izquierda, estás perdiendo una ganancia potencial. De repente estás ganando 20, puede ser que por justamente intolerancia e incertidumbre no te atrevas a explorar las opciones posibles. Estas pruebas se hacen a veces con 4 opciones, y a veces el ambiente es estable o el ambiente es volátil. Entonces nos permite ver qué tanto, como somos operativos, o en inglés exploitation, qué tanto explotamos o maximizamos aquello que ya estamos haciendo. Lo que esperamos es que justamente va a haber índices de que no sean tan explotadores, más bien que tengan un poco más de, no se atrevan tanto a la incertidumbre, lo cual a largo plazo eventualmente hace que pierdan ganancias potenciales disponibles. Eso es un poco lo que queremos evaluar con esto. Sí, a ver. Una pregunta también sobre la segunda presentación, que es que en términos como cerebrales, ¿cómo se diferencia el PTSD del CPTSD y por qué escogieron específicamente el CPTSD como consulta? Bueno, en particular, tal vez sí cabe hacer esta distinción entre el PTSD y el PTSD. El PTSD lo podemos entender como un evento singular que causa trauma. En cambio, el CPTSD, y por eso es que vamos relacionado a la población que tenemos, que es mujeres víctimas de violencia sistemática, son una serie de episodios traumáticos que se producen sistemáticamente a lo largo de la vida. Obviamente, las consecuencias, tanto afectivas como cognitivas que hemos estado revisando, van a ser mucho mayores en... De hecho, hay un peor pronóstico con las personas con CPTSD, y sobre todo el tema de las alteraciones cognitivas es lo que nosotros queremos explorar, porque sí hay evidencia que hay ligeras diferencias contra grupos controles.
¿no? Por ejemplo, en los estudios de Oddworld vemos que hay una menor capacidad de atención en estas personas, ¿no? Sí, y a eso agregaría que la verdad es que no se sabe demasiado sobre el cuadro del trauma complejo. Entonces, cualquier investigación que vaya hacia el funcionamiento cerebral va a aportar. Pero ahorita sí, exacto, es desconocido. Ya había estudios previos de trauma, por ejemplo, de veteranos de guerra. Hay que explorar otro tipo de poblaciones que pasan por experiencias. Sí, en relación a ese mismo estudio, se hace la diferenciación específicamente de la causa que sea por relaciones de pareja o porque también el trauma complejo puede presentarse en la infancia, ¿no? Por las relaciones familiares. ¿En el estudio se hace esa diferenciación? Sí, o sea, lo que hacemos es un reporte, justamente en la escala que tenemos de los gráficos, hay una parte más cualitativa del trauma, porque las escalas, digamos que te dan puntaje, qué tanta sintomatología presentas y demás, pero esos aspectos más cualitativos también los estamos sondeando. Pero en realidad, o sea, el trauma complejo usualmente tiene sus orígenes en el trauma infantil y puede llegar hasta estadios de vida más tardíos. Si bien vamos a abarcar cualquier persona que cumpla con las características de edad, género, que tenga trauma complejo, no vamos a escribir, no estamos fijando solo en el tema de violencia. Pero en nuestro contexto ese tema es prevalente y esperamos que muchas de ellas van a seguir con ese tema. Un poco más. Si online, ¿no? Respecto al estudio de la prueba de validación del MOCA, sé que una limitación era que, por ejemplo, no sabían cuál es el impacto que tendría el COVID en esa población, o sea, si esos resultados que están viendo es por exacerbación de esa experiencia de pandemia. ¿Ustedes llegaron en los datos demográficos a, por ejemplo, pedirles a las personas si es que tuvieron un diagnóstico de COVID confirmado o si tuvieron sintomatología severa de COVID, si estuvieron internados? ¿Hubo ese tipo como que de filtro? No. Hasta donde tengo entendido, no se solicita ese tipo de diagnóstico, se solicita digamos, algún tipo de enfermedad o algún tipo de condición que los está afectando en el presente. Y esa parte es muy especulativa. Lo notable es eso, como dijo José, no hay un estudio de normas de validación del MOCA después de la pandemia. Que sepamos, ni en América Latina ni tampoco internacionalmente. No trabajamos más que aprender, pero encontramos un puntaje bajo, marcado, podría ser porque son después de o podría ser todos, ¿sabes? Porque son pregunta eso, ¿no? Pregunta con respecto a la investigación de personas con altas capacidades. Era más que nada con respecto a las comorbilidades que mencionó. Si bien se está especificando con respecto a personas con TEA, también mencionaste comorbilidades. Me preguntaba si el no considerar otras comorbilidades representaría una limitación importante. En el momento de investigación, normalmente lo que tenemos que hacer para ser realista en cuanto a los objetivos y el tiempo que tenemos de investigación, se sugiere limitar una población específica, porque el hecho de tomar otros diagnósticos pues demandaría, uno, tener mayor cantidad de estudiantes de alta capacidad previamente reconocidos. El programa de becas que se ha elegido, al ser nuevo, pues contamos con una población bastante reducida. En esa línea, pues, incluso en el momento que identificaron a esos estudiantes de pronto con altas capacidades, o sea, que están realmente confirmados, se ha visto que la mayoría, justamente corroborando lo que dice la bibliografía, tiene estos rasgos. Esto obviamente ha sido aleatorio, sin embargo, la idea es de que nos centremos en donde mayormente encontremos personas que pueden tener esta sintomatología y podamos tener justamente la cantidad necesaria para poder brindar resultados que sean confiables y válidos. Entonces, sí sería interesante poder tomar en cuenta otras comorbilidades,
Sin embargo, por ahora estamos considerando donde existiría mayor prevalencia, que es estudiantes de altas capacidades con esta doble excepcionalidad que incluye el autismo. ¿Cómo se está sabiendo de que la persona tiene alta capacidad? ¿Solamente porque es becada o tiene otras pruebas? No, esto justamente va a ser seguro otro estudio que tiene que ver con identificación de las capacidades, así que no queremos spoilear, pero existe justamente una formación para psicólogos que identifican estudiantes de altas capacidades. En esa línea se utiliza una batería de pruebas que normalmente incluye, por ejemplo, identificación de potencial intelectual, si es que el talento tiene que ver con lo intelectual, incluye pruebas que están relacionadas con la motivación, porque como hemos visto al inicio de la presentación, se consideran no solo variables de potencial intelectual, sino la motivación que pueda tener, características que son propias de los estudiantes de altas capacidades. Entonces existe, por ejemplo, una evaluación de potencial que permite identificar esta tendencia al estudiante a que tenga justamente alta capacidad y que además tenga características que posteriormente se puedan desarrollar, porque como también hemos visto, la alta capacidad no es algo que ya naciste con alta capacidad y ya automáticamente eres alguien superdotado, sino que la idea es poder encontrar ese potencial para que, por ejemplo, en la universidad pueda ser potencializado y por ende pueda desarrollar su talento en su máximo esplendor. Así es. Entonces, esto es toda una formación que podrías, por ejemplo, hacer para ser experta en identificación de riesgos. Una consulta sobre la escala más que todo sobre el tema de ambientación. No sé si han podido recolectar información sobre la ocupación laboral que tienen o si están activos laboralmente las personas, la población de adultos mayores. No, esa información no la hemos recopilado, pero sí queda la apertura a que se pueda, digamos, indagar sobre nuevos estudios para ello. En general, la mayoría se estaba activo físicamente, ahora laboralmente. Pues, con estos resultados preliminares, dan más preguntas. También motivan nuevas investigaciones. De hecho, eso es lo lindo, diría, de investigar, porque en el camino te vas dando cuenta de cosas que antes, cuando leíste, cuando diseñaste el estudio, no tenías mucha idea de qué iba a pasar, o de repente asumías que algo era más simple, era más complejo. El camino, eso es lo que también hablo. Este estudio primero seguro se abrirá una línea completa de cómo trabajar con los adultos mayores. Y para eso hay que resaltar también que nos apoya mucho la Municipalidad de San Miguel, y un programa de atención al adulto mayor, gracias a esa alianza que hemos podido sacar este proyecto. Digamos, para que se hagan una idea de lo rápido que fue, los dos estudios que no son la validación empezaron el año pasado y la validación empezó en enero, febrero y ya está, ya está el artículo casi que publicado. O sea, fue muy rápido gracias a esta alianza. También lo resalto, porque muchas veces para que las investigaciones avancen, se hace necesario la viabilidad institucional. No solo recursos humanos, instituciones es clave para poder sacar adelante esos procesos. ¿Cuánto dura aplicar esa prueba? Dura 10 minutos. Ah, sí. Sí, 10 minutos. Una prueba para entonces es bastante directa, ¿sí? Y no requiere, digamos, mucha extensión. Y bueno, como se requiere el tema de la ejecución, digamos, escrita, ¿no? Se excluye, digamos, a la población que pueda tener usuarios o que estén postrada. Para el estudio de ciertas capacidades, ¿han considerado tomar algunos otros instrumentos neurocientíficos como puede ser el EEG o el FMRI para identificar qué áreas del cerebro son involucradas en este tipo de estudiantes? De hecho, este proyecto salió porque el año pasado, justamente Karen, también el equipo de
altas capacidades, la profesora Sheila Gumi, hicieron un taller sobre cómo atender las altas capacidades. Y bueno, yo fui de curioso. Cuando estuve ahí, me decían, bueno, ¿qué dice la conciencia de esto? Entonces, yo salía, y la verdad es que no dice demasiado. Justamente es un campo muy fértil para... No hay demasiados estudios de bases cerebrales sobre este asunto. Entonces, la decisión que tomamos fue, ok, primero tratemos de encontrar una diferencia comportamental, en este caso la ilusión de los dos flashes. Si logramos encontrar que hay una diferencia a nivel comportamental, en este caso lo que estamos viendo, aparentemente, personas con altas capacidades son tres veces experimentar ilusión, eso existe. El siguiente estudio sería, ok, ¿qué pasa en el cerebro para que eso pase? Porque este paradigma tiene la ventaja de que ya se ha medido con EEG, se ve, pues, por ejemplo, un hallazgo relacionado es las ondas alfa individuales de cada sujeto median, son más rápidas o son más lentas, van a mediar qué tanto es lo que es la ilusión. Entonces, si se confirman estos resultados comportamentales, el siguiente paso lo que dice ser algoritmo. A eso estamos viendo colaboraciones con otros laboratorios para hacer un estudio. Pero sí, lo vuelvo a decir, no se sabe demasiado sobre el cerebro de estas personas con las capacidades. Es algo bastante a explorar. Quizá difícil por la caracterización de la muestra y también por interés. Normalmente la investigación de neurociencia es costosa, usar esos instrumentos es costoso. Y por la caracterización que no se le ha dado mucho bola, ese asunto está bien por sí, entonces no se le ha dado esa tanta atención. Por ejemplo, se usan otros instrumentos, incluso hasta otras técnicas de estudio, como por ejemplo estudios de caso, en donde lo que hace el investigador es conocer la trayectoria de esta persona desde el hecho de haber evidenciado este potencial y cómo pudo haber destacado en la rama en la cual justamente tiene el talento, o autorreportes, justamente la pregunta de la compañera, instrumentos que están relacionados a constructos como inteligencia, si esto tiene que ver con el intelecto, o al mismo desempeño creativo que puede tener, por ejemplo, siendo deportista. O sea, cuestiones que son visibles, ya sean teorías o inventos, o por ejemplo en lo deportivo, esta habilidad que pueda presentar destacada, y una comparación con personas de su edad. Entonces, nuevamente, el hecho de que la neurociencia pueda tener un rol en la investigación de esta población es importante porque realmente, incluso en las clases de procesos, pues cuando vemos talento, no tenemos nuestra lección de neurociencia, porque justamente nos falta información a nosotros. Una pregunta como en general, que en los que todavía no se publican, sé que faltan como participantes como control. ¿Se van a publicar convocatorias en alguna parte para que participen los alumnos o dónde va a estar esa información, si puede estar? Sí, no sé si quieres decir algo. El Instagram del laboratorio, pueden seguirla en Neuropub, en Instagram, y ahí estamos publicando. Ahorita estamos publicando las validaciones de las pruebas, pero ya en un par de semanas vamos a publicar para el estudio en específico completo. Ponele. Gracias por la pregunta, porque para el estudio de altas capacidades estamos haciendo con chicos que recién entran a la universidad. Entonces, quizá aquí no hay mucha gente, pero en las validaciones y las escalas estamos buscando mujeres de nivel universitario que puedan responder a estos cuestionarios. Invitamos a aumentar la muestra. En ese sí, si nos pueden ayudar compartiendo con sus amigas, entre ustedes, sus compañeros de clase, nos ayudaría un montón, porque está cerrado. Bueno, ustedes mismos ya han tenido la experiencia de recoger datos, es pesado, y la verdad que se nos ha hecho más pesado de lo que esperábamos. Pensábamos que íbamos a aumentar esto. Pensamos que puede ser con la naturaleza del personaje, esas otras personales que puede ser que el migración. Bueno, tenemos que sacar adelante porque si esa prueba nunca se va a validar y podríamos filtrarnos. La garantía del anonimato está en todos los procedimientos científicos. Aprovecho también tu pregunta porque la idea de este simposio era presentar lo que hacemos, pero también abrir las pruebas. Si tiene una iniciativa de investigación acerca de la inteligencia, no necesariamente a las temáticas, pero sí a los métodos. Lo que hacemos es neurociencia cognitiva, tratamos de aplicar métodos computacionales, análisis matemático, que sea posible, pero principalmente lo que nos interesa es ver bases cerebrales, bases del sistema nervioso, que veamos.
Entonces, su oficina de acá la mayoría son de psicología, también son de otras disciplinas. Solo lo saben, ya sea por el Instagram, tenemos una página web, tenemos un correo, al cual nos pueden escribir y plantear sus. Lo que hemos presentado acá son iniciativas formales, todas ellas financiadas, con apoyo institucional, pero voluntario. Pero también en paralelo hay otras iniciativas, hay los especialistas lingüísticos, trabajo, tengo datos de geografía, lingüísticos, y ponemos en marcha otros proyectos en fase inicial. Más que después que también pudiesen apoyarnos a interno laboratorio, pero este proyecto de investigación crece a partir de las iniciativas de investigación que tenga la comunidad. Estamos abiertos a recibir sus propuestas y vamos a acabar. Sí, quiero decir algo. André va a presentar el. Ah, sí, ¿tienes la imagen? Ahí. Bueno, sí. Estamos, bueno, ya, el segundo motivo por el cual hacemos el proyecto es porque en la otra semana nos estamos yendo al equipo un poco a presentar esta iniciativa y, bueno, estamos viajando en el grupo casi todo el equipo. Y André también está viendo, y André va a presentar en el equipo un póster en el cual habla del laboratorio, de cómo funciona la gestión del laboratorio. Y bueno, entonces acá vamos a mostrarles un poco para que sepan de cerca cómo es que funcionamos internamente y de qué manera también, por supuesto, podrían aportar. Les agradecemos también por su tiempo porque estamos viendo la presentación. Estamos haciendo la presentación localmente para luego ir al Congreso Interno. Vamos. Nos sabe que bueno. Es una imagen Bueno, este es el cartel que vamos a presentar en el Congreso en Arequipa. Es más que todo el grupo de trabajo de cómo se trabaja en el laboratorio. Como han podido ver, somos un equipo conformado por 12 personas. Tenemos una organización que ha servido precisamente para poder hacer todos estos proyectos de investigación que han podido ver. Entonces, como misión tenemos promover la investigación en neurociencia cognitiva a través del diseño de experimentos neurocomportamentales controlados por computadores. Como han podido ver también, todas estas ideas se han formulado de forma grupal, de un montón de investigadores y gente que es muy capaz en todos estos temas. Entonces, es esta idea de poder trabajar en conjunto con las diversas coordinaciones para poder generar este conocimiento científico. Entonces, en el tema de recursos humanos, podemos ver como el 21% son profesores, es decir, hay también un gran porcentaje de los integrantes que no son profesores, sino también podemos ver que hay un 32% de que son parte de algún pregrado, y también están. Hay el porcentaje de egresados
y 37% de profesores en tiempo parcial. Entonces, acá en la parte se puede ver proyectos en marcha que ya se han podido ver. Y el flujo de trabajo que, como estaba mencionando, son las coordinaciones que hay en cómo trabaja el laboratorio. Y tenemos, por ejemplo, la generación de materiales, que es una coordinación que se encarga de poder generar el material, por ejemplo, cuando se quiere presentar al comité de ética, o también el manejo de las redes sociales, todos los posts que se han podido ver en las redes sociales, no sé si sigan, o sigan. Todo eso se genera en la coordinación de materiales. Luego está la coordinación de Psychopath, que es precisamente la que está ahí con la profesora. Y en la cual se generan esos experimentos. PsychoPy también es donde recurren, por ejemplo, los tesistas cuando quieren proponer sus experimentos. Ahí es donde recurren para poder plantearlos. Luego está la parte de instrumentación, en la cual también estoy por parte de Fría de Santa Isla, ahora, en la cual pues se intenta crear, bueno, ahorita estamos creando una documentación de los nuevos equipos que se adquirieron en el laboratorio, como por ejemplo el electrocardiograma, que ahorita justo estamos viendo cómo poder interpretar la señal del ritmo cardíaco. Y por último está la comisión de análisis de datos, que es en la cual se procesa toda esta información y se generan los resultados en Python. Entonces, como se puede ver acá, hay un círculo, porque como mencioné previamente, trabajamos en conjunto para poder generar como resultado la escritura y publicación de artículos de investigación. Entonces, una base, por así decirlo, está todo el equipo humano, pero también está el equipamiento y el software que utilizamos en el laboratorio. Entonces, en el equipamiento contamos con equipos tanto para la presentación de estímulos como también para la medición final. En el caso de la presentación de estímulos, contamos algunos que ya se han mencionado en las investigaciones, como los audífonos el audiómetro, los parlantes, pantallas de 27 pulgadas y bueno, otros artículos complementarios como el teclado, mouse, webcam, etc. Y bueno, los que son para la medición fisiológica vendría a ser el electroencefalograma, el EMOTIC, y el Consensus Bundle, que viene el electrocardiograma. También hay para medir el electrodermia. Sí, actividades, También para ver el volumen de los músculos. Hay bastantes equipos que en el futuro se van a explorar para poder utilizarlos en las investigaciones. Y también cabe mencionar que el laboratorio cuenta con condiciones precisamente para que haya un control del ambiente, como por ejemplo las ventanas, que haya ventanas que puedan salir el ruido, y entre otros. El acuerdo también es a prueba. Y en el software tenemos principalmente el uso de Python como lenguaje de programación, el PsychoPy, como ya mencioné, para los experimentos, el Emotive Pro, que es un software que también se utiliza para medir las actividades electrofisiológicas, el MakeHuman, que es para crear avatares 3D, y por último el Consensus Pro, que también para poder ver y procesar, bueno, preprocesar la información de, por ejemplo, el electrocardiograma. Gracias, Miguel. Y bueno, están invitados a colaborar con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Gracias a quienes están online también. Ya nos estaremos convocando para próximas actividades a través de nuestras redes sociales y medios. Muchas gracias.